Bueno, vamos a empezar por la primera clasificación. Les había dicho que el predicado verbal es aquel elemento que tiene como núcleo un verbo. Ese verbo puede ser copulativo o puede ser no copulativo. Lo importante es que tenga un verbo. Entonces, el predicado verbal se define de la siguiente manera, ¿no? Su núcleo es un verbo conjugado. ¿Eso qué quiere decir? Que puede variar en persona, puede variar en número, puede variar en aspecto, puede variar en modo y puede variar en tiempo también. ¿Correcto? Entonces, según la naturaleza del verbo, se clasifica de la siguiente manera, porque podemos encontrar dos predicados verbales, como lo habíamos visto acá. Lo importante es saber que se le dice predicado verbal porque tiene como núcleo un verbo conjugado. ¿Correcto? Eso es lo más importante que se debe establecer de esa manera, ¿no? O bajo esa perspectiva. Ahora, ¿por qué se le llama predicado verbal nominal? Porque es aquel que está constituido por un verbo copulativo, ¿correcto? Y un complemento denominado atributo. Ahora, yo te hago la siguiente observación. El atributo es el elemento que da una cualidad del sujeto, pero da una cualidad cuando éste está acompañado de un verbo copulativo, ¿correcto? Entonces, te doy los siguientes ejemplos, ¿no? Imaginemos que esos son los sujetos y esto es el predicado. Y acá me ponen dos rayitas, ¿no? Me dice que complete las oraciones. Entonces yo digo, Enrique será médico. Me pongo a pensar que médico precisamente es el atributo. ¿Y por qué? Porque es una cualidad de Enrique, ¿no es cierto? O sea, profesor, que el atributo puede entenderse como una cualidad, claro, como una cualidad del sujeto. Pero eso no solamente radica allí, ¿no es cierto? Sino que el atributo siempre va a estar acompañado de un verbo copulativo. Entonces será, viene del verbo ser, ¿correcto? Entonces sí, pues no, verbo copulativo, atributo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, dice, él parece, y yo digo, bueno, si él es el sujeto, un pronombre, ¿no? Porque el sujeto también puede destacar como núcleo, o el sujeto puede tener como núcleo también un pronombre, ¿no es cierto? Porque está cumpliendo la función del sustantivo, ¿no es cierto? Entonces, él parece, por ejemplo, y yo puedo colocar acá, yo puedo colocar por acá, a ver, voy a utilizar esto, él parece nervioso. Entonces yo digo, claro, pues no, si parece, es un verbo copulativo porque así como está el verbo copulativo ser, también está parecer, ¿correcto? Entonces parece, nervioso, nervioso es el atributo porque es una cualidad de él, ¿correcto? Pero ¿por qué es atributo, profe? Porque está acompañado siempre o acompaña un verbo copulativo. Por ejemplo, Rosa y Juan, honestos. Entonces yo digo, ¿honestos de qué? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, Rosa y Juan son honestos, ¿correcto? Profesor, ¿y por qué son honestos? Porque son, ¿no es cierto?, pertenece al verbo ser, ¿no? Y honestos es el atributo porque acompaña un verbo copulativo, ¿correcto? Y son cualidades de estos, ¿no? Ahora, si yo me pongo a observar además de ello, por ejemplo, puedo decir que Rosa y Juan están en tercera persona, ¿no es cierto? Rosa y Juan están en tercera persona y como están hablando de los núcleos del sujeto, plural, igual que honestos, tercera persona plural. ¿Correcto? O sea que hay concordancia. Entonces, profesor, para hablar de un predicado verbal, tengo que saber que el núcleo siempre será un verbo copulativo y el verbo copulativo estará acompañado de un atributo, de una cualidad del sujeto. Por eso se le llama predicado verbal nominal, ¿correcto? Se le llama predicado verbal nominal porque los elementos o el núcleo siempre será un verbo copulativo quien acompañará a un atributo, ¿correcto? Para hacerte recordar, ¿no es cierto? Hay que saber que los verbos copulativos, ¿no es cierto?, son ser, estar, parecer, permanecer y hacer, quedar y otros más, ¿no es cierto? Pero son los principales. Así como existe el predicado verbal nominal, también está el predicado verbal de acción. Ahora, ya te había explicado que el predicado nominal es aquel elemento que está acompañado de un verbo copulativo. Va a suceder todo lo contrario, ¿correcto?
¿Por qué, profesor? Porque el predicado verbal es aquel que está constituido por un verbo no copulativo. O sea, no copulativo. Quiere decir que puede ser cualquier otro tipo de verbo, menos ser, estar, parecer, y hacer, permanecer, quedar. O sea, esos ya no, ¿correcto? El núcleo será un verbo no copulativo o predicativo, ¿correcto? Y puede ir acompañado o no por complementos verbales. Puede estar acompañado de complementos verbales o no. Por ejemplo, Diego duerme. Bueno, puede tener, por ejemplo, un complemento o no. Por ejemplo, Diego duerme en la casa. Si hubiera puesto en la casa, ese es un complemento, en la casa, porque es lugar, complemento circunstancial del lugar. Por ejemplo, verbo no copulativo, duerme, ¿no? Es diferente ser, estar, parecer y hacer, permanecer, ¿no? Duerme. Diego duerme. Y puede estar solamente constituido por un verbo copulativo, un verbo no copulativo, perdón, sin un complemento. Pero también hay palabras, hay oraciones que presentan el verbo no copulativo y al costado un complemento. Por ejemplo, Diego viajará, ¿no es cierto? Diego viajará, por ejemplo, mañana. Ahí está, mañana, ¿no? Y uno dice, claro, mañana es un adverbio, pero el núcleo es viajará. Entonces, si yo digo mañana, es complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Ahí está, mañana. Ellos, muchos deportes. Por ejemplo, yo puedo decir, ellos practican, correcto, muchos deportes. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que practica es un verbo no copulativo y muchos deportes, ¿no es cierto?, es un complemento, que sería objeto directo, ¿no? Practican, ¿qué? Muchos deportes, ¿no es cierto? Entonces, me puedo dar cuenta que en este caso, el predicado verbal de acción corresponde a tener como núcleo un verbo no copulativo, pero además que estos verbos no copulativos, ¿no es cierto?, son no copulativos porque se entienden por sí solos, ¿no es cierto?, y además son no copulativos, chicos, ¿no es cierto?, porque pueden llevar complementos como tampoco pueden llevar. Hay algo importante que te tengo que hacer acordar. Se le llama verbo copulativo a aquel verbo, ¿no es cierto?, que depende del atributo para entenderse. En cambio, el verbo no copulativo es aquel verbo que por sí solo se entiende, ¿no es cierto?, y que necesita o que no necesita de complementos para entenderse. Se entienden por sí solos, ¿correcto? Entonces, es muy importante destacar y diferenciar esos dos elementos, ¿no? Es muy importante destacar y manifestar esos dos elementos. ¿A qué le llamo yo predicado verbal de acción? Y a qué le llamo yo predicado, ¿no es cierto?, predicado verbal nominal. Entendiendo algo muy importante, chicos, ¿ah? Entendiendo algo muy importante, que se le dice predicado verbal porque sí tiene verbos como núcleo. O sea, el núcleo es un verbo, sea verbo copulativo o sea verbo no copulativo, pero presenta verbo, ¿correcto? Eso es muy importante, ¿ya? Cuando solucionemos o cuando empecemos a trabajar los ejercicios, tienes que reconocer esos elementos. Muy bien, ahora vamos a hablar del predicado no verbal. Por eso, chicos, vamos a hablar del predicado no verbal. Si hablamos de que el predicado verbal es aquel predicado que tiene un verbo conjugado, pero que siempre presenta verbos, y que esos verbos pueden ser copulativos, que son verbos, de alguna manera, son verbos que no son independientes, sino que necesitan de un atributo para entenderse, y los verbos no copulativos, que son verbos que se entienden individualmente por sí solos. Entonces, también encontramos el predicado no verbal. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿y por qué creen que se le llama predicado no verbal? Bueno, precisamente por ello, ¿no? Porque no tienen un verbo como núcleo, eso es muy importante recordarles. No tiene verbo como núcleo. O sea, profesor, que el núcleo puede ser cualquier otro elemento o cualquier otra categoría gramatical, excepto el verbo, ¿no es cierto? Entonces, porque este está sobreentendido, o sea, no está dispuesto o no está colocado en la oración. Y su omisión se señala como con una coma denominada elíptica.
Ahora, usted sabe que la coma elíptica cumple la función de reemplazar a los verbos dentro de una oración porque los verbos se sobreentienden. Entonces podemos determinar, ¿no es cierto?, que este predicado no verbal no utiliza verbos porque están sobreentendidos dentro del proceso o dentro de la estructura. Y además porque utiliza la coma elíptica, ¿correcto?, para manifestar su función dentro de esta estructura. Por eso es muy importante, de alguna manera, determinar cuáles son los predicados no verbales. Podemos encontrar el predicado no verbal nominal y el predicado no verbal adverbial, ¿no es cierto? Ya saben por qué se le va a llamar nominal y ya también por qué se le va a llamar adverbial. Si yo digo nominal, inmediatamente me imagino al nombre o al sustantivo. Y si hablo del predicado no verbal adverbial, me imagino inmediatamente el adverbio. Ahora, lógico que si no está el verbo como núcleo, tiene que haber otro elemento que sea importante dentro de él. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Correcto, chicos?